Tardes, son las 4:38. Un abrazo para todos los que nos veis en diferido. El taller de hoy va a ser especialmente interactivo, así que bueno, los que y las que por las horas no podáis estar aquí con nosotras y con nosotros, bueno, haremos otro más adelante en otro horario para que podáis disfrutarlo. Hoy tenemos con nosotros a la CEO de Rusticae, a Sara Sánchez Remacha, que es experta en comunicación no violenta de Marshall Rosenberg y actualmente estudiante del máster en filosofía para los retos contemporáneos de la UOC. Con ella vamos a aprender el arte de cómo pedir. Así que bueno, sin más preámbulo, adelante, Sara. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí, porque son horas complicadas y todos tenemos siempre muchas cosas que hacer. Así que nada, os agradezco mucho vuestro interés. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que me apasiona el tema de la comunicación no violenta. Me he formado 3 años en CNV, Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, y la verdad es que nunca dejamos de aprender. Entonces estos talleres están muy bien porque me permiten profundizar en esos conceptos y luego poderlo compartir, ¿no?, con vosotros, porque personalmente ha sido una herramienta muy, muy interesante para mi desarrollo tanto profesional, diría, como personal, pero también mucho en la parte profesional, ¿no? Bueno, voy a hacer si os parece, porque los tiempos son cortos y todos tenemos muchas cosas que hacer y no os quiero tampoco, no quiero Bueno, extenderme mucho. Entonces son 20 minutos en los que quiero contaros lo que es la petición, que sería la última fase de la comunicación no violenta. Estar atentos porque me gustaría hacer luego un caso práctico. Creo que al final la teoría está muy bien, pero esto solo se aprende practicando, practicando, practicando y no hay otra opción. Y bueno, pues sin más, si os parece, comentaros que el conflicto, y ahora lo estamos viendo, ¿no?, de forma quizá más intensa, todos estamos más nerviosos, todos estamos más alterados y hay mucha incertidumbre y bueno, pues esto se refleja también en los estados de ánimos y en cómo nos sentimos. El conflicto no tiene escapatoria, ¿no? Y pensar que sí, pues es perverso, porque forma parte de nuestra naturaleza. Y la comunicación no violenta no es no poner límites, tampoco no es no frustrar a la otra persona que tenemos delante, desde luego no es no alterarse, sería imposible que no nos alteráramos, ¿no?, con lo que ocurre. Y tampoco es decir a todo que sí. La CNV lo que te transmite es la mejor manera o la manera más adecuada para tú poner el máximo cuidado, respeto y consideración para tener también el máximo de posibilidades de que la otra persona, puede ser tu cliente, puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser tu amigo, puede ser tu compañía, en fin, un ente, vamos a hablar de personas, pero podéis trasladarlo a cualquier ámbito que queráis, para que el otro se acerque a nosotros, ¿no? Es poner el máximo de cuidado, respeto y consideración para que esto ocurra. Eso no significa que pase, simplemente que tú estás haciendo lo que está en tu mano, ¿no? Son leyes universales, esto significa que afectan a todos por igual, es decir, todas las personas tenemos esas mismas inquietudes y esas mismas necesidades. Hay 4 fases. Como os decía, hoy quería centrarme solo en la última, que es la petición, pero creo que es importante que para que estemos en contexto, ¿no?, pues que veamos, enunciar muy brevemente las 4 fases, ¿vale? En todas ellas, lo que intentamos es poner conciencia e identificar cada una de ellas. Y eso es lo que, bueno, suena fácil y ahora lo voy a resumir en nada, en 15 minutos, pero todos sabéis que no es luego sencillo. Bueno, es muy fácil también identificarlas y para que lo recordéis, si las asociamos al cuerpo humano, ¿no? Entonces, la primera fase sería la identificación y la toma de conciencia de lo que son ideas, juicios o exigencias, ¿no? Lo que lo podemos identificar con nuestra cabeza, ¿no? Las ideas las tenemos en la mente. La segunda fase serían los sentimientos, que los podemos identificar en nuestro pecho, sentimientos que no son ni buenos ni malos, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar, ay, me siento mal, me siento triste, me siento enfadada. Bueno, pues no son ni buenos ni malos, son simplemente, nos identifican cuando tenemos una necesidad cubierta o cuando no la tenemos cubierta. Por lo tanto, son casi incluso más importantes los sentimientos que llamamos negativos, ¿no? Por ejemplo, si estoy alegre, me siento tranquila, segura, cómoda, bueno, pues eso significa que tengo mis necesidades cubiertas, ¿no?
Si me siento confundida, si estoy desilusionada, frustrada, irritada, enfadada, preocupada, bueno, pues es evidente que hay necesidades que yo no tengo cubiertas. Por lo tanto, las ideas y los juicios que estarían en la cabeza, los sentimientos que vamos a identificar para recordarlos en el pecho, las necesidades, que son quizá como el núcleo y la parte central de todo el proceso de comunicación no violenta, que es el más difícil, por eso hoy me voy a ir al fácil, que es el de la petición. Pero bueno, sí contaros que las necesidades es el más difícil, lo identificamos en el estómago, ¿no? Es como lo que nos sale de las entrañas, y las necesidades son esenciales, son abstractas, son universales y todos las tenemos, ¿no? Son muy difíciles de identificar, de localizar. Todo ese trabajo de juicios, ideas, sentimientos, necesidades, lo hacemos tanto en nosotros mismos como en la otra persona, en el otro grupo, en el otro. Hay que empezar siempre por uno mismo, pero el trabajo tiene que, para que sea completo, tiene que ser en las dos áreas, ¿no? Entonces, por nombraros así algunas necesidades que todos tenemos, ¿no? Y que son, como os decía, esenciales. Por ejemplo, estaría la autonomía, ¿no? Tener objetivos, tener valores. Estaría la necesidad de cuidado físico, pues el descanso, el contacto físico, el movimiento. Necesidades de tipo de la interdependencia, como sería el amor, ¿no? Esto tan importante, ¿no? Con lo que se mueve el mundo. La consideración, el apoyo, necesidades de celebración. Bueno, para que hagáis una idea de que las necesidades son abstractas, son universales, nos afectan a todos y es ahí donde está el trabajo importante. También necesidades, por ejemplo, como la autoestima, tener un propósito, ¿no? Y necesidades de integridad. Bueno, estas 4 fases, como os digo, son las que se trabajan en la comunicación no violenta y simplemente lo que quería era que las tuvierais colocadas, ¿no? Nos vamos a centrar hoy en la petición, que sería la 4ª fase. Lo que ocurre es que si no has hecho el trabajo previo de analizar o identificar lo que son necesidades, lo que son sentimientos y lo que son necesidades, lo que ocurre es que cuando llegas a la petición, pues la solemos hacer mal, ¿no? Entonces, por eso quería ponernos en contexto y contaros un pelín esta introducción de la general de la comunicación no violenta, que daría para muchos talleres cada una de las fases, ¿no? Entonces, centrándonos ahora en la petición, que es para lo que hemos venido, si os parece, voy a ir simplemente nombrando creencias que tenemos sobre la petición y lo que me gustaría es, si queréis en el chat, por hacer esto un poco más también ameno, aquellas creencias que estoy nombrando. ¿Alguien quiere participar? Aquellas creencias que vaya nombrando y que os resuenen, bueno, pues que las vayáis compartiendo en el chat, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente las voy a ir nombrando, simplemente, bueno, pues las vais escuchando y lo que a cada cual, en función de su experiencia, su educación, sus vivencias, le suenan más unas que otras. Entonces, por ejemplo, creencias sobre la petición. Cuando pido, molesto. Si me piden, tengo que decir que sí. Si pido es porque soy débil. Lo que pido no es importante. No vale la pena pedir porque no me van a hacer caso. La forma que tengo de pedir siempre al final es con queja o con llanto. Mi modelo de pedir es cuando ya llego al extremo y por lo tanto pues pido mal. Como si pido es porque estoy en deuda. Es decir, cuando pido y me dan, tengo una deuda con esa persona y si pido no me lo merezco. Si pido, cargo al otro, si cargo al otro no le quiero, no le amo, y si le pido, por lo tanto no le amo, por lo tanto si le quiero, no le pido. ¿Esto qué os suena? Si pido, se enfadan conmigo. Si me quieres, deberías de adivinar qué necesito, ¿no? Y yo, si te quiero, también debería de adivinarlo, ¿no? Con todo lo que hacemos por ti y tú nunca estás conforme, porque estás pidiendo, ¿no? Si me pides es porque no estás conforme. Si digo que no, me siento culpable y además me siento culpable porque te dejo sin algo que tú necesitas. Por lo tanto, si digo que no, te estoy haciendo daño. Y bueno, por terminar, frente al vicio de pedir, ¿no? La virtud de no dar. Todo esto he ido un poco rápido, pero la idea es que identifiquéis qué creencias tenemos en cuanto a la forma de pedir, qué me ocurre cuando pido, ¿no? Qué siento cuando pido, ¿no? Y con esto un poco en la cabeza y en nuestros sentimientos y en lo que hemos vivido,
Me gustaría que unos minutitos los dedicáramos a pensar qué le diríamos a una niña pequeña que nos inspirara mucha ternura y que la quisiéramos explicar qué pasa si ella pide. Entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginaros, le diríamos, bueno, pues si me pides y si, o sea, si me puedes, o sea, me puedes decir que no, porque yo no me voy a enfadar, ¿no? A una niña pequeña, ¿no? Le puedes decir, no te preocupes, porque si me dices que no, no me voy a enfadar. Es mejor que me digas que no tú y que no te enfades, ¿no? Voy a estar aquí contigo y si te tengo que decir que no, bueno, pues buscamos otra manera de llegar al mismo punto. Y si la niña nos pregunta, ¿y si se enfadan conmigo, qué hago? Pues, ¿qué le diríamos, no? Pues le diríamos a la niña, si se enfadan contigo, eso no depende de ti, ¿vale? Porque aunque se enfaden, eso no significa que no te quieran. Eso significa que esa persona que se enfada no sabe hacerlo de otra manera. Y lo que podemos hacer es decir que no, ¿no? ¿Qué te parece si le podemos decir a esa persona que no, pero se lo podemos proponer, le podemos proponer otra cosa? Le digo que no a lo que me está pidiendo, pero le propongo otra cosa. Y en cualquier caso, intentar hacerla entender que hay que aceptar el enfado del otro, ¿no? Una vez que decimos que no. Y fundamentalmente, entender que si en una relación, para que nos quieran, hay que decir siempre que sí, ¿qué tipo de relación es esta, no? Que hay un equilibrio, me interesa, un amor en el que tengo que decir siempre que sí. Bueno, pues no sé, todas estas cosas que os estoy contando, no sé cómo la vais recibiendo, porque esto en presencial es más sencillo, pero bueno, espero Tenemos que algunas reflexiones ya por el chat. sí. Carlota nos dice, a mí me resuenan cuando pido molesto y cuando me piden tengo que decir que sí. Anne nos dice, si digo que no, me siento mal. Belén afirma, si pido, doy trabajo. Isabel nos dice, yo pienso que hay que poner en valor lo que das para tener la tranquilidad de pedir ahora bien. Ahora bien, cuando me piden a mí, me cuesta decir que no. Eso que ocurre tanto, ¿no? Y Cristina nos dice que no le gusta pedir, pero si le piden, da encantada. Muchas gracias a todas por las participaciones. Pues mirar, como muchas gracias, Fran, y gracias a todas por participar. Al final no somos tan diferentes, ¿no? A todos nos resuena que pedir molestas al otro, nos resuena que no tenemos derecho a pedir, ¿no? Que estás haciendo, que estás molestando al que le pides, ¿no? Pero lo que os quiero contar aquí, pues es justo lo contrario, ¿vale? Sobre todo, colocaros en esta niña pequeña a la que le estamos intentando trasladar que ella tiene derecho a decir que no, ¿no? Tiene derecho a decir que no y que es importante que entienda que el enfado de la otra persona no es su responsabilidad, ¿no? Imaginaos una niña pequeña en un colegio que, bueno, pues le ocurre algo y ella tiene que decir que no, ¿no? Y tiene que entender que el enfado de ese niño al que le dice que no es su responsabilidad. Bueno, pues desde esa posición me gustaría deciros las creencias que deberíamos de intentar integrar, que no es fácil porque no son las que hemos vivido o las que nos han inculcado o la educación que hemos tenido en general, pero las creencias que deberíamos de intentar integrar, vuelvo a repetir, para que sepamos pedir y pidamos correctamente, ¿no? Entonces, esas creencias, y ahora también igualmente voy a intentar ir más lento y también quiero que anotéis qué os resuena o si algo os parece que sí, que lo veis o que encaja con vosotros, ¿vale? Esas creencias de pedir para un adulto sería que pedir es sano, que pedir enriquece, ¿vale? Que cuando pides, clarificas, que pedir es necesario para cubrir nuestras necesidades, ¿no? ¿Acordáis que hablábamos de sentimientos, necesidades, ¿no? Pues pedir, precisamente, es necesario para que yo cubra mis necesidades. Porque además tengo que pedir siendo consciente de lo que necesito y de lo que quiero, ¿vale? Pedir fundamentalmente tiene el objetivo de conexión con la otra persona, con la otra pareja, con mi hijo, con quien queráis identificar. Ahora bien, pedir no es exigir, ¿vale? Y ahí esto es una clave muy importante. Pedir significa que soy responsable de cuidarme y que yo debo aprender a cuidarme. Por tanto, tengo que aprender a pedir, pero pedir de la mejor manera, ¿no? ¿Y cómo puedo pedir de la mejor manera? Pues, por ejemplo, pidiendo poco a poco,
no acumulando muchas peticiones, ¿no? Esto ayuda y, bueno, pues hay menos dificultad. Pedir sin riesgo, pedir sin miedo, pedir con alegría. Y aquí, esa es la parte que os querría explicar despacito a ver si consigo trasladarlo, ¿no? Las necesidades que hablábamos antes, esas que os comentaba, que son universales, abstractas, solo las podemos cubrir desde la visión de la CNV, solo las podemos cubrir nosotros mismos. Nunca los demás nos pueden cubrir esas necesidades. Nunca. Igual que nosotros tampoco podemos cubrir nunca las necesidades de los demás. Por eso, la CNV es constantemente identificación y tomar conciencia, porque yo puedo decir que no a una acción, pero puedo decir que sí al mismo tiempo a una necesidad. ¿Vale? Las necesidades nunca son incompatibles, la tuya con la mía, sin embargo las acciones sí. Y cuando mezclamos esto es cuando se producen muchos conflictos. Desde esta perspectiva, ¿no? desde la idea de que las necesidades solo las podemos cubrir nosotros y las nuestras, tenemos la obligación y la responsabilidad de cubrirlas, solo hay una necesidad, que esto es muy bonito, que sí necesito al otro para cubrirla, y es una necesidad universal que tenemos todos los seres humanos de contribuir al bien del otro. En este caso necesito al otro, claro. La necesidad abstracta de valoración me la puedo dar yo, ¿no? Yo puedo decir, oye, pues qué bien lo he hecho, qué bien me sale o qué bien, bueno, pues lo que sea. Sin embargo, si quiero ayudar al otro, contribuir al bien del otro, ahí sí me hace falta. Entonces, es la única necesidad, eso también es una ley universal, en la que necesito al otro. Y entonces aquí estaría la clave de la petición, que es la siguiente. Si yo le pido al otro, le estoy haciendo un regalo. Por lo tanto, la petición es darle un regalo al otro de que contribuya a cubrir con mi necesidad. Ya hemos dicho que solo la puedo cubrir yo, pero cuando pido, estoy contribuyendo a que el otro participe de cubrir esta necesidad, ¿vale? Ahora bien, siempre sin exigencia, porque hemos dicho que en el momento que no acepte un no, ya no es una petición, es una exigencia, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué sería la petición para la CNV? Pues es pedir sin exigencia, saber que si no acepto el no, estoy ahí, estoy en exigencia, no estoy en petición. Y luego pues hay conceptos también que hay que aclarar, ¿no? Al principio os decía, la CNV no es no poner límites, ¿no? Hay una idea muy bonita que me gusta y es imaginaros que mis necesidades y las necesidades del otro es una línea recta, una línea continua, ¿no? Empieza la mía, mi necesidad, empieza la del otro y el límite, los límites, que no son iguales que peticiones, sino son exigencias, un límite, que son importantísimos, ¿no? en todas las relaciones, esos límites serían como un punto entre mi necesidad y un punto en esa línea, ¿no? En esa línea continua de mi necesidad y de la del otro. Esos límites tienen que ser realistas, ¿no? Tienen que ser realizables. Si no, pues es mejor desde luego no ponerlos, ¿no? Y lo que es más difícil, y lo hacemos constantemente, y además por mucho que te formes y por mucho que practiques y por mucho que quieras, no dejamos de exigir, ¿no? Es imposible no dejar de exigir. Lo interesante es quizá empezar a poner conciencia de que lo estás haciendo, de que estás pidiendo de una forma que es una exigencia, no es una petición. Bueno, hasta aquí no sé cómo vais, no sé si hay algún comentario más sobre esto que hemos ido comentando, pero al final ya lo que os quiero trasladar es los tipos de petición en CNV, y ya vamos terminando porque me gustaría hacer un pequeño caso práctico, ¿vale? Esto es mucha teoría, pero cuando entramos en harina es cuando realmente nos toca y nos puede dejar alguna semillita, ¿no? Que es lo que pretendo con ese taller, ¿no? Que algo se os quede y que algún día pues recordéis algo de lo que hemos contado aquí, ¿no? Y de lo que viváis vosotros ahora en el caso práctico. Entonces, desde esa perspectiva, lo que os decía, la petición, que sería la acción, ¿no? Cuando yo le pido al otro, hay 3 tipos de peticiones, ¿vale? Solo 3 tipos. Bueno, 2 de ellos están enfocados, como os decía antes, la petición fundamentalmente es conectarme con el otro. El objetivo de la petición debe ser conectarme con el otro. Entonces, las 2 primeras tipos de peticiones son petición reflejo, que se llama, que sería comprobar con el otro que ha entendido de lo que le he dicho, ¿vale? Es decir, yo le estoy hablando de mi necesidad o de algo que le quiero trasladar y lo primero que debo pedir es
comprobar si lo que le he dicho lo entiende, ¿no? ¿Podrías decirme si lo que te estoy diciendo, qué has entendido de lo que te estoy diciendo? Porque una cosa es lo que yo diga, otra cosa es lo que entiendan los demás, ¿no? Ya sabemos que ahí no hay una línea recta, como hablábamos antes. Entonces, la primera petición, comprobar qué ha entendido la otra persona. La segunda petición fundamental es, vale, pues de esto que has entendido, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Has entendido esto? Muy bien, estamos de acuerdo, es lo que te quería trasladar o no, pues te quería trasladar otro tipo de mensaje, ¿no? Y cuando ya estamos de acuerdo en lo que le estoy trasladando, ¿cómo te sientes con esto que has comprendido, ¿no? El tercer tipo de petición ya sería la petición de acción, que es lo que para nosotros es una petición, te pido algo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente vamos siempre a la última, al tercer tipo, ¿no? Vamos y te digo, oye, ¿te importa, pues no sé, prepararme el trabajo de filosofía, Fran? Por ejemplo, pues en ese caso, ¿qué ocurre? Si yo no he partido por comprobar lo que ha entendido de lo que le he comunicado, si no he partido por saber cómo se siente con lo que le he comunicado y voy directamente a una petición, lo que la otra persona recibe normalmente es una exigencia, ¿vale? Es una exigencia y además cuando pensamos que nos están exigiendo, es también otra ley natural, nos rebelamos y directamente basta que nos impongan algo para que no lo queramos hacer. Entonces, ¿cómo sería una petición? Y esto ya sí que hay que coger boli y papel, ¿vale? ¿Qué es una petición en CNV? Una vez que has hecho los... Antes de que lo digas, Sara, Isabel nos dice que el tema está que lo que puede ser una necesidad para ti puede ser una exigencia para el otro. Efectivamente, efectivamente. En eso se basa, ¿no? En ir identificando tus necesidades y las exigencias que tiene el otro. Lo que pasa es que lo que aprendes en CNV es que tú solo puedes hacer tu trabajo, tú solo puedes trabajar tu parte. Y como decía al principio, hacer lo máximo que eres capaz para que el otro se acerque. Pero si el otro hace exigencia, si el otro pone una exigencia, bueno, pues ahora al final sí os quiero dar una fórmula mágica para aprender a decir que no de la mejor forma posible, pero no depende de ti. La exigencia de los demás no depende de ti. Lo que depende de ti es tu capacidad de identificar las tuyas, las que tú realices, ¿no? Y por lo tanto, no hacerlas y simplemente aprender a pedir sin exigir. No sé si más o menos me he explicado. Yo lo que quería decir es que Sí, tú a veces haces una petición porque tienes una necesidad, pero la otra persona lo recibe como una exigencia hacia él, no una necesidad tuya. No sé cómo... sí, claro, porque por eso es tan difícil pedir, ¿no? Y por eso lo que nos dice Marshall Rosenberg es, de las peticiones que hagamos, el 80% de las peticiones deberían ir orientadas al primer y el segundo tipo que os he contado, que sería el de acto reflejo, es decir, antes de pedir algo a esa persona, explicarle eh, lo que necesitas, por qué se lo estás pidiendo, si te comprende, si comprende lo que le estás diciendo y cómo siente lo que le estás diciendo, ¿no? Porque en el fondo la petición normalmente lo que nos dice es que el objetivo de la petición siempre es la conexión con la otra persona. Por lo tanto, el 80% de lo que hagamos pidiendo debe ir orientado a esa conexión. Y esa conexión viene cuando la otra persona entiende lo que le estás diciendo y cuando tú eres capaz de saber qué estás sintiendo con lo que le estás diciendo. Ya lo entiendo, sí. Es que esto es complicado, pero si os parece voy a simplemente a enunciar las 4 formas, ¿no? O qué tiene que tener una petición, como os decía, antes de hacer una petición de acción, porque por eso identificábamos 3 tipos de peticiones, y el 80%, repito, de lo que pida debe ir orientado a conectarme con la otra persona. Y dejar solo un 20% a la acción. ¿Qué hacemos normalmente? Vamos a la acción directamente. Oye, necesito que me hagas esto, que me hagas lo otro. Y dejamos la parte de la conexión fuera. Y eso es lo que, esa es la clave, ¿no? El entender que lo más importante en la petición es conectarme con la otra persona. Y para eso es fundamental entender qué ha comprendido de lo que le he dicho y qué siente con lo que le he dicho, ¿no? Y luego ya pasaría a la petición. La petición, y esto es lo que os decía, que esto hay que coger boli y papel y apuntarlo, porque yo no dejo de
Tuve 3 años formándome con esto y es imposible hacerlo bien y acordarse y tenerlo presente, pero bueno. Sí, nos comenta Cristina que a la hora de pedir, ¿cómo conocemos lo que siente, cómo lo recibe? Preguntando. Es decir, la petición es, te pido, ¿no? Lo que pides es, ese 80% que os digo de la petición para conectarme con el otro es, te pido, me gustaría mucho, me acercaría mucho a ti saber cómo has entendido lo que te he dicho. Esto suena un poco raro, ¿no? Ha dicho así como CNV, pero yo creo que cuando vas practicando, pues te va saliendo de forma más natural, porque si le dices a alguien, quiero entender qué has comprendido de lo que te he dicho, pues suena un poco raro, ¿no? Pero luego hay muchas formas de decirlo, ¿no? Me encantaría saber si me has comprendido bien, me gustaría saber si me he explicado bien, me encantaría oír en tus palabras lo que te he dicho, en fin, hay múltiples formas de poder llegar y si esa persona te dice que no, pues ya está, pues hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptar lo que esa persona en ese momento necesite, ¿no? A lo mejor no quiere repetirte lo que le has dicho, bueno, pues perfecto. Lo has intentado esa conexión y como hemos dicho antes, no siempre depende de ti, ¿no? Tú haces lo que está en tu mano, pero no tienes el éxito asegurado, ¿vale? Entonces, lo que os decía, cuando ya he cubierto ese 80% de petición de conexión, es cuando ya paso a una petición de acción. Y aquí es donde digo que cojáis papel y lápiz, porque una petición debe ser siempre concreta, ¿no? Y somos especialistas en pedir cosas abstractas, ¿no? Las abstractas, recordad, son las necesidades, pero cuando pido, no puedo pedir algo genérico, porque eso nunca me lo van a poder dar, ¿no? Entonces, peticiones para la CNV deben de ser concretas, evaluables, es decir, que puedo valorar si se ha producido o no, ¿no? No me dejes de querer nunca, hombre, eso es un poquito abstracto, ¿no? Tiene que ser concreto, evaluable, tiene que ser realizable, es decir, que se produzca, ¿no? Siempre en positivo, las peticiones siempre deben ser en positivo, no puedo decir no hagas, no, siempre en positivo. Y aquí y ahora, ¿vale? Para que la petición tenga el máximo de posibilidades de tener éxito, esos serían un poco los requisitos, ¿vale? Concreto, evaluable, realizable en positivo, aquí y ahora. Y bueno, yo no me quiero repetir más en ese 80%, sí deciros que si cuando pido a la otra persona no le he explicado cuáles son mis necesidades, lo que os decía antes, estoy esperando que esa persona adivine lo que me pasa. Y eso sí que es perverso, porque en la mayoría de los casos ni siquiera nosotros somos conscientes de lo que nos pasa. Entonces, pedir que las otras personas averigüen lo que nos pasa, pues ya es que es prácticamente un milagro, ¿no? Entonces, por eso es interesante ese trabajo interior, ese trabajo personal de, antes de pedir, bueno, pues, ¿qué estoy pidiendo? ¿Por qué lo estoy pidiendo? ¿Qué realmente necesito? ¿No? Y cuando voy a pedir, lo que pido es una acción concreta, ¿vale? Y pido sabiendo que puedo recibir un no. Porque mi necesidad no se va a cubrir porque me contesten a esa petición. Mi necesidad la tengo que cubrir yo. Esa petición es una acción que puede venir o no puede venir, pero la necesidad ese es mi trabajo interior, ¿no? La necesidad la tengo que identificar yo y yo soy la única persona que me puedo cubrir esa necesidad, ¿vale? Entonces, es que esto es infinito, ¿no? No terminaríamos nunca. Simplemente volver a recordar que la petición nunca es exigencia. Si te pido pero no acepto que me digas que no, ya estoy en exigencia, ¿vale? Siempre debo estar abierta a tener en cuenta la tuya, ¿no? Hablábamos de que el trabajo es a nivel personal, pero también tengo que tener en cuenta lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Y como decía, si es difícil averiguar lo que me pasa a mí, pues averiguar lo de la otra persona siempre es una hipótesis. Por lo tanto, esa petición de comprensión de la otra persona hay que estar constantemente en ella, ¿no? Hay que entender que nunca podemos saber lo que podemos intuir, nos puede parecer, puedo creer que la conozco bien, pero es prácticamente imposible recordar que somos como un iceberg, ¿no? La parte que mostramos al exterior, incluso a nosotros mismos, es la parte pequeña. Interiormente tenemos una parte inconsciente que es muy, muy difícil de descifrar, ¿no? Por toda nuestra infancia, incluso por nuestros antepasados, ¿no? Y hay muchas teorías sobre todo esto, ¿no? Entonces, es imposible identificar cuáles son las necesidades del otro. Siempre hay que preguntar. Y, por lo tanto, que me lío. Todos tenemos, por lo tanto, esa necesidad de contribuir al otro. Por lo tanto, cuando pedimos, lo que hacemos es dar un regalo a esa persona porque le estoy diciendo lo que
lo que yo necesito y qué podría hacer él de forma concreta para ayudarme a mí, pero qué podría hacer si quiere, porque si no quiere, mis necesidades, volvemos a repetir, las tengo que cubrir yo. Y por eso hay una frase muy bonita que es pedir con la energía de Papá Noel, ¿no? Pedir sabiendo que estoy conectándome con esa persona, que estoy intentando que comprenda en qué situación estoy y que le estoy haciendo un regalo, ¿vale? Pedir con alegría, con libertad, con esa energía de aportar. Y ya para terminar, y ya vamos al caso práctico, que es lo que más me apetece que hagamos para que, bueno, pues, Una pregunta de Sandra. sí. Dice que al partir de una petición, esta puede derivarse a diversas interpretaciones, buenas o malas. ¿Cuándo podemos decir que se sobrepasa la barrera de la CNV? Bueno, esta pregunta, a ver, la CNV nunca se sobrepasa, ¿no? Es lo que a mí me cautivó y me tiene muy conectada. Nunca, o sea, no hay ninguna situación en la que no se pueda decir las cosas de otra manera. Es decir, la violencia nunca está justificada, porque siempre hay otra manera, sin violencia, de decir lo que tengas que decir o de hacer lo que tengas que hacer o de poner los límites que tengas que poner, ¿no? Entonces, nunca hay un límite. O sea, no entendía muy bien la pregunta, pero no sé si me estoy explicando. O sea, funciona en el 100% de los casos y, y nunca es necesaria la violencia para... Siempre hay otra forma distinta de expresar las cosas sin violencia. Eso no significa que no seamos violentos, todos somos violentos, yo soy la primera violenta. Pero bueno, lo interesante es empezar a tomar conciencia de que estoy siendo violenta, ¿vale? Y violencia no es pegar un grito, que también, o no sé, violencia puede ser una broma, puede ser violenta, un silencio puede ser muy violento, una mirada puede ser violenta, o sea, pero lo que nos dicen es que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas, que está en tu mano, lo que no está en tu mano es lo que hagan los demás, ¿no? Eso volvemos a repetirlos. Voy a terminar con una fórmula mágica que para mí esto es como, en fin, yo soy la primera que no tengo ni idea de hacerlo y cada día tengo que seguir intentándolo. Y es una fórmula mágica para aprender a decir que no, ¿vale? Esta sí que apuntárosla porque esta también es buena. No sabemos decir que no, claramente. Y eso luego, pues cuando no sabemos decir que no, pues esto pasa la factura luego. Y luego somos inoportunos, somos violentos. ¿Por qué? Porque no hemos sabido decir que no. Entonces, muy fácil, súper fácil, ¿eh? Para decir que no, debemos de estar centrados en nuestra necesidad de libertad, ¿vale? Hablamos de esas necesidades que están en el estómago, ¿acordáis, no? En el estómago. Si no las tengo cubiertas, tendré sentimientos que me identifiquen que no las tengo cubiertas. Entonces, desde mi necesidad de libertad, lo que tengo que hacer para decir que no es hacer dos peticiones. La primera petición me la tengo que hacer a mí misma y es, voy a decir que no, me pido decir que no, ¿vale? Es una petición que me voy a hacer desde mi necesidad de libertad, pero al mismo tiempo, a la otra persona a la que le digo que no, y por eso cuando alguien me ha dicho, me cuesta decir que no, bueno, pues esta es una fórmula mágica. Luego a ver si somos capaces de hacerla, pero la fórmula es facilita y a ver si soy capaz de explicarla bien. Pido dos cosas. Me pido a mí decir que no, que es difícil, hay que ser muy valiente para decir que no. ¿Os acordáis que decíamos antes, no? Si digo que no, no le quiero. Y si le digo que no, se va a enfadar. Y si le digo que no, no me va a querer, ¿no? Entonces, hay que ser muy valiente para decir que no. Por lo tanto, me pido a mí decir que no, pero al mismo tiempo, y ahí es donde está quizá la perla que nos da la CNV, ¿no? Le pido al otro, le hago una petición de conexión. ¿Os acordáis que hablábamos de de tres tipos de acciones? Pues, de tres tipos, perdón, de peticiones. Pues le digo que no, pero al mismo tiempo le explico mis necesidades y le hago la petición de conexión, que implica lo que ya hemos hablado antes. ¿Qué has entendido de lo que te he dicho? Me gustaría saber qué has entendido de lo que te he dicho, porque te digo que no, pero te explico por qué te digo que no, te explico mis necesidades, ¿no? No sé, quiero ir al cine. Pues mira, estoy cansadísima. Tengo una necesidad absoluta de descansar. Estoy poniendo un ejemplo muy básico, pero yo creo que lo podemos entender así. Necesito descansar porque, bueno, pues ayer trabajé hasta muy tarde, he dormido fatal, lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo, como me quiero conectar contigo, te estoy diciendo que no, entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Es que estoy cansadísima, pero te propongo otra cosa, ¿no?
te puedo proponer otra cosa, porque lo que no es incompatible son las acciones son incompatibles. Si yo no quiero ir al cine y tú quieres ir al cine, no podemos ir a la vez, ¿no? O no ir. Pero sí te puedo decir, oye, hoy es imposible, pero ¿qué te parece si mañana por la mañana nos tomamos un café? ¿O qué te parece si te llamo luego y te cuento qué ha pasado? Es decir, digo que no, expreso mi necesidad y le pregunto, porque lo que más me importa es la conexión con esa persona, ¿no? Le pregunto si me entiende, cómo se siente con lo que le he dicho, ¿no? Esto luego en el día a día no es tan sencillo, por supuesto, ¿no? Porque a algún amigo le cuentas esto y te dice, ¿pero qué me estás diciendo? Se te ha ido un poco la cabeza. Pero bueno, todos me entendéis, esto es ir cogiendo el truco y a veces no hace falta decirlo, pero es simplemente una mirada o una palabra o un gesto, ¿no? Y como os decía, que me lío. Me pido a mí misma decir que no y a la otra persona le pido conexión. ¿Cómo? Preguntándole si ha entendido lo que le he explicado, porque le he explicado por qué no, para cubrir mi necesidad. Y también le pregunto cómo se siente con ese no. Y lo que os decía, las necesidades nunca son incompatibles. Nunca son incompatibles. Lo que son incompatibles son las acciones. Entonces yo le digo que no a una acción, pero si soy capaz de llegar a su necesidad y proponerle otra acción diferente a la suya para cubrir su necesidad también, bingo. Ahí es donde esa conexión, bueno, pues es mágica y de repente las cosas fluyen y parece que nos entendemos y parece que todo resulta fácil, ¿no? Y dicho esto, así sencillito en lo más rápido que he podido, pero esos son talleres de muchas horas y tal, espero que algo se os haya quedado y eso es un resumen muy rápido de lo que sería la petición. De todas maneras, a todos los que queráis, por favor, poneros en contacto conmigo, yo os paso material, porque bueno, pues estos son, pues como os digo, muchas horas que he estado formándome y tengo mucha documentación. Y lo que sí me gustaría ahora, muy rápido, porque ya se nos está pasando el tiempo, es hacer unos grupos en los que, Fran, si te parece, me gustaría que los que no queráis, pues me lo decís y bueno, pues nos juntamos, pero es la parte más bonita, os invito a que lo hagáis, Sí, si ¿vale? alguna o alguno no quiere, que levante la mano. Si alguno no quiere formar el grupo, pues que lo diga, o simplemente cuando le metan en el grupo, pues que se quede sin cámara y sin vídeo, o sea, sin vídeo y sin voz y que no participe. Pero bueno, os invito a al menos escuchar y el que tenga ganas que lo haga. Entonces, vamos a hacer grupos pequeñitos. Y lo que os pido es que en un caso concreto, porque esto sí que también es muy importante, no se puede analizar la CNV, como decía, en casos abstractas. Lo abstracto son mis necesidades, pero todo lo demás, si yo quiero concretar algo, tengo que ir a un hecho concreto, a un caso concreto, y os pido que empecemos con cosas facilitas y que en grupos de 3, que cada uno comparta, pues no sé, esta mañana me he enfadado con alguien por lo que sea, o el señor que iba en el coche me ha pegado un pitido y me ha sentado fatal. En fin, cualquier circunstancia o hecho concreto que haya ocurrido y que intentemos simplemente, muy fácil, identificar lo que son hechos, ¿no? Lo que ha ocurrido, pues ha llegado el señor y me ha pegado un pitido, ¿no? Iba conduciendo y me ha pitado. Vale, pues eso es un hecho, me ha pitado. De lo que son juicios, ideas, de lo que son sentimientos, ¿no? Pues me he sentido violentada, me he enfadado, me he sentido frustrada, ¿no? De lo que son necesidades, ¿vale? Ya veréis que cuando lleguéis a necesidades es prácticamente imposible identificarlas, por lo menos para mí lo era y lo sigue siendo. Y luego que intentemos hacer una petición, ¿vale? Al menos simplemente poner conciencia de si estoy en el juicio, si estoy en la idea, si estoy en un hecho o si estoy en un sentimiento, necesidad y qué petición podría hacer, ¿vale? Puede ser una petición, como decía antes, a alguien o me puedo pedir a mí, ¿no? Para aprender a decir que no, lo que hago es una petición a mí de decir que no, ¿no? Y luego otra petición de conexión. Entonces, hacemos los grupos, os doy, por ejemplo, si queréis, si son grupos de 3, pues unos 10 minutitos, el que quiera que comparta un hecho concreto y los demás pues vais intentando identificar estas partes que os digo y luego las ponemos en común, algún caso concreto y ya pues intentamos que alguna de las ideas que os he trasladado que se os queden, ¿vale? Bueno, Fran, pues si puedes hacer los grupos. A mí méteme en alguno también, que si no me voy a quedar aquí muy sola. Bueno, quiero aprovechar a saludar porque sé que hay muchos hoteleros y hoteleras que me han dicho no voy a poder asistir, pero luego te voy a ver. Pues Ana, por ejemplo, a Monse, de Casona de la Paca,
a Morelia de la Calma, en fin. Bueno, pues los que no podéis, seguro que también Andrés, en fin. Los que vais a verme luego, pues nada, un saludo y un beso muy fuerte. Y espero que algo os guste. Bueno, pues hacemos los grupitos e intentamos descifrar un poco esto. Y si os parece, si queréis hacerme preguntas, también yo me gustaría, pues eso, participar un poco, ¿no? Y que vosotros también vierais que esto parece fácil, pero no lo es. Sí. Bueno, que me hace mucha ilusión los que habéis sido tan valientes de quedaros e intentarlo, porque esto tiene mucha tela. Así que me hace mucha ilusión que hayáis intentado bueno, haber hecho un caso práctico. Entonces, ahora me gustaría, tampoco tenemos mucho tiempo, pero ¿qué os parece si, nada, brevemente contáis el caso y vamos, identificáis estas fases que os decía yo, ¿vale? A ver cómo ha ido la cosa. El que quiera del grupo que lo cuente. Claramente Isabel es nuestra portavoz. Pero ya Claramente, Isabel, pues venga, Isabel, anímate. Venga, Nada, venga. que he fagocitado ahí casi toda entre que lo he contado y tal, casi se ha pasado el tiempo y al final, bueno, no, nada, que escuchándote hablar, pues al final he tenido una experiencia muy reciente con la empleada que tengo, que es mi prima además, que después de toda la pandemia y tal, hace 4 días me dice que el día 1, que es el día que abrimos, que se pidió una excedencia de 4 meses. Ella tuvo un bebé en febrero del año pasado, ya tiene el niño 1 año, y bueno, pues efectivamente, y lo que les he explicado a las compañeras es un poco eso, ¿no? Que cuando me lo dijo, no sé qué me pasó por la cabeza, que menos mal que callé, porque si en ese momento digo todo lo que me tenía guardado o todo lo que sentía, pues la hubiera liado tan gorda que yo no sé si hubiéramos reconducido el tema. Entonces, bueno, pues la dije que bueno, pues que ya había pensado en pedirme esto y que yo lo tenía que pensar, puesto que tenía que analizar un poco qué había pasado como para que me pidiera una cosa así cuando pues lo estamos pasando mal y ahora vamos a abrir y tal. Y entonces ya la llamé y le dije que bueno, pues que si me lo estaba pidiendo es porque tenía una necesidad, que lo necesitaba, Muy pero bien. que bueno, pues que yo había analizado un poco qué cosas le podían haber llevado a esto y es porque se podía haber visto sola ante mucho trabajo y que a partir de cuando se incorporara, pues que la iba a poner menos horas en favor de la otra persona que la va a sustituir, porque también a la otra persona le tengo que dar una continuidad, ¿no? Y bueno, parece que de momento lo ha entendido y que no va a haber un conflicto más allá, pero bueno, es un tema que me ha costado, pues eso, no sé, no es disgusto, ¿no? Lo que hablaba María José, es como pues un desasosiego. Un desencuentro, ¿no? Sí, vamos a llamarlo un conflicto, porque hay necesidad. Hay necesidades Sí, distintas. sentimiento de fracaso también, de decir, Sí. "Joder, tenía toda plena confianza y ahora se quiebra en un momento en el que tengo la cabeza llena de ideas con un montón de cosas por hacer, que estoy haciendo ahí alianzas con gente para ver si hacemos algún evento, para ver si cuando más necesitas una persona que además es resuelta y es válida, pues dices, jolín, ¿qué ha pasado aquí? No sé, es que... Claro, pues te diría, Isabel, por ejemplo, habéis intentado identificar el hecho, ¿no? Entonces, es importante que para analizarlo te concentres solo en un hecho. El hecho es que te ha pedido una excedencia, ¿no? Entonces, cuando... Uy, aquí está mi pequeña. Hola. 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 Algo quiere, Sara, quiere que acabes ya. Sí, sí quiere agua. Agua. Bueno, Es fácil. y es fácil. Identificado, agua. Disculparme, seguir contando el y ahora te digo, ¿vale? Seguir contando Vale, el caso. tranquila. Esto del teletrabajo es que es así, es tremendo. ¿Quieres aportar algo, María José? No, estaba pensando en Isabel, que bueno, yo creo que ahora con los días, ¿sabes? En cuanto se incorpore ya la persona y además si ya estás con nuevos planes y eso, ya los nuevos planes van a iluminar lo otro. Y en estos casos, no sé, yo siempre digo, por ejemplo, los de la gente de Siria o la gente que lo está pasando fatal. O sea, pongo situaciones ahí que son límite para darme cuenta que, bueno, pues al fin de cuentas, pero sí que te dejan una cosa así como de
de que te sientes, de que tampoco sabes por qué, pero no te sientes bien. Pero bueno, ya está. Yo lo he contado un Es poco un mal porque tiene menor. sí, porque tiene como todos los elementos, ¿no? Ahí Claro, sí, sí. Yo Pero creo que Sara, había una cosa que comentábamos, que sí. ese desasosiego, ese regusto amargo que te deja, te puede afectar para el futuro de las relaciones. Y es que cuando rompes la confianza, es muy difícil volver a construirla. Entonces, cuando te hacen una petición en la que te ves un poquito obligado, aunque llegues a un acuerdo, hay algo que se rompe en el proceso. Claro, pero eso es porque todavía no, o sea, no hemos hecho el trabajo interior, ¿no? Porque si hiciéramos el trabajo interior, significa que tú tendrías primero que separar el hecho de lo que son juicios, ¿no? Entonces, cuando tú antes has dicho, ella te ha pedido la excedencia, ¿no? De 4 meses. Ese es el hecho, ¿no? Ese es el hecho concreto. Y luego estabas hablando también con todo lo que ha pasado, o sea, al final traemos otras cosas que ya no son hechos, son juicios, ¿no? Empiezas a decir con lo que ha pasado, con lo que ha ocurrido, ahora yo la necesito juzgas más un que poco. nunca, ¿no? Sí. Claro, pero eso ya empiezan a ser juicios porque ella lo que ha hecho ha sido pedirte una excedencia, ¿no? Entonces, separar ese hecho concreto de lo que son tus juicios es lo que es importante. Y luego bajar a tus sentimientos. Ya has dicho, te sentías frustrada, ¿no? Te sentías un poco, ¿no?, incomprendida o te sentías que no te había apoyado, ¿no? Entonces, lo que te quiero trasladar es que si tú consigues analizar bien cuál es tu necesidad y eso que tú necesitas te lo das tú, ¿no? Es decir, evidentemente, claro, ha ocurrido algo que te ha descolocado, pero tú necesitas comprensión, ¿no? Puede ser que necesites consideración, ¿no? Tú dices, es que no me siento considerada, ¿no? Porque yo la he tenido en cuenta y ahora me siento que no me ha tenido en cuenta a mí, ¿no? Pues lo que te dice Marshall Rosenberg es, tú cuida de tu necesidad tú y lo que tienes que hacer es ponerte en el lugar de la otra persona para ver cuál es su necesidad, por qué ha pedido ella esa excedencia. Y cuando dices que se pierde la confianza es porque no has llegado a comprender cuál es su verdadera necesidad. Y eso nunca es incompatible con la tuya. Pero eso es subjetivo. Esa es la teoría. Su necesidad nunca es incompatible con la tuya, porque su necesidad probablemente a lo mejor es, no lo sé, no conozco el caso, pero habría que hablar con ella, habría que preguntar, o sea, si tú quisieras trabajarte esa relación con ella y quisieras recuperar con ella esa confianza que dices que se ha perdido, tendrías que hacer un trabajo profundo de ver cuál es su necesidad dentro de, ¿no? ¿Qué le ha llevado a tomar esa decisión, ¿no? Y luego, por supuesto, siempre hay que poner límites. Tú puedes llegar a la conclusión de que esa persona Claro. no ha sido, o que consideras que sus decisiones no, bueno, pues no son adecuadas para ti, y tú tomas tus decisiones también y pones tus límites. Pero lo que te dice la CNV es que su necesidad siempre son compatibles con las tuyas. Siempre son compatibles con las tuyas. Porque ella está cubriendo la suya y tiene derecho a cubrirla, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo a cubrir la suya igual que tú la tuya. Claro. De todas formas, ese es el trabajo difícil. Sí, es verdad, pero es el kit de la cuestión, sí. claro, de todas formas, yo creo que también cuando pase el tiempo, dentro de 5 o 6 meses, que ya todo se pone con su verdadero tamaño, color y tal, ya podrás intuitivamente, yo creo también, no sé, Sara, si estarás de acuerdo, valorar verdaderamente la intención que hay por detrás. O sea, porque a lo mejor así en caliente no sabe uno. Claro, Lo pero que sí sabes es la intención, ¿no? Al final, lo que nos dice la CNV es que lo que hace la otra persona siempre es lo que es capaz de hacer. efectivamente. Lo que es capaz de hacer con Sí, los recursos que tiene, porque está intentando cubrir de manera a veces muy trágica, ¿no? Y eso, por supuesto, no hay que obviarlo, ¿no? A veces, incluso, ¿no? Si nos metemos en temas violentos, ¿no? Alguien que reacciona de forma violenta, esto ya no lo iba a decir en el taller porque esto ya es para profundización, pero alguien que reacciona de forma violenta, en el fondo a lo mejor solo está intentando cubrir su necesidad. Eso no significa que sea legítimo, o sea, o que se tenga que permitir, simplemente que no sabe hacerlo de otra manera, ¿no? Y llegar a comprender eso es lo que te da mucho poder, ¿no? Porque te libera de que no está en tu mano lo que los demás hagan, ¿no? Y que ellos hacen lo que son capaces de hacer, ¿no?
esa parte es la que más me gusta, ¿no? El pensar que el ser humano... Eso me ha encantado eso que me has dicho, de que hacen lo que son capaces de hacer, porque al final yo evalúo todo lo ocurrido y digo, si es que pierde por todas las partes, al final yo he perdido en el sentido de que he tenido que, bueno, recolocar las cosas, pero no sé, ¿cómo es? Sí, es... Claro, pero vamos, piensa que somos el iceberg, ¿no? Entonces, ella tiene una parte inconsciente que, por supuesto, ni ella es capaz de entender y muchísimo menos tú, ¿no? Entonces, Claro. cada persona tiene esa parte inconsciente que nos hace reaccionar de formas distintas y a lo mejor es por algo que le pasó de pequeña o por algo que le pasó a su padre o por algo que... Y no sabe hacerlo de otra manera, ¿no? Las personas lo hacemos lo mejor que somos capaces, ¿no? Entonces, a mí eso me da tanta libertad de... Y sobre todo me da libertad porque me cuesta ya mucho enfadarme con alguien, porque siempre digo al final, bueno, si es que no puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Aunque sea algo trágico, pero es que no he podido hacerlo de otra manera. Entonces me libera de ese enfado, ¿no? Y me libera de ese dolor, porque, bueno, pues te permite tener mucha compasión por los demás, ¿no? Todo por ti mismo, ¿no? Porque, bueno, pues a ti te ha afectado, pero tú también lo has hecho de la mejor manera que has podido. Por lo tanto, aunque cometamos errores, también, oye, hay que aceptar que no somos perfectos y lo hacemos como somos capaces, ¿no? Y cuando llegas a esa necesidad de esa otra persona y cuando llegas a poderte conectar, pues lo que os decía antes, es la mejor manera. No significa que te vayas a acercar. A lo mejor nunca hay ese acercamiento, incluso hay veces que hay que poner esos límites y que nunca más vuelva a haber un acercamiento. Pero al menos que hayas hecho lo que estaba en tu mano. Bueno, Clara, no sé. Clara, ¿has terminado ya? Sí, sí, sí. Mira, quería, según estabas hablando de, bueno, que lo que has dicho es súper interesante, ¿no? La tragedia que tiene el otro para poder seguir avanzando en la vida, la tragedia que tenemos todos para acertar es que somos tan imperfectos que en realidad es una tragedia y la postura más inteligente de verdad es ver en el otro la tragedia de que no sabemos manejarnos y poder ser empáticos y compasivos. No, quería, que se lo he comentado a Fran, en Netflix hay una serie que estoy viendo que viene al caso ahora, que es María Magdalena. No sé si la habéis visto, es preciosa, de verdad, mira, es preciosa, es de 60 capítulos. Y entonces, bueno, desmonta el mito de que María Magdalena era una prostituta, eso, sino que era una mujer muy inteligente y la ha dejado la historia, pero sobre todo luego describe a un Jesús que además es guapísimo, o sea, es que ya solo por verle merece la pena, y es que si fuera, o sea, le hace de Jesús, que yo creo que Jesús fue tal cual es. Y entonces, por ejemplo, desentraña la figura de Judas Iscariote. El guionista intentó ponerse en el lugar de otros y otra de las cosas que insiste Jesús es en lo que tú estás diciendo, Sara. O sea, ponte en el lugar del otro para poder entenderle. Y es que eso realmente es muy difícil porque, claro, en ese momento te hacen una faena y ya te descoloca todo, pero tener empatía y mirar al otro con compasión, o sea, realmente lo que tú dices, Sara, es lo más liberador que pueda existir. La serie es preciosa, o sea, es increíble. María Magdalena está, o sea, son guapísimos, guapísimas, o sea, ya solo está súper bien ambientado. Pues la veremos en ratos libres. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, solo quería, a ver, espero que algo de lo que hemos contado aquí, que bueno, pues se os quede, al menos acordaros de pedir con la energía de Papá Noel. Esto se os puede quedar, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, tomar conciencia de cuando pedimos, cómo pedimos, qué creencias tenemos, y acordaros de hablar a esa niña pequeña o niño pequeño, que es el que llevamos todos dentro, ¿no? Y es el que nos hace reaccionar a veces de una manera o de otra, ¿no? Y hablarnos ¿Querías añadir algo? ¿Y qué? Luis. Ah, el otro equipo. Hola Luis, compártenos un poco qué habéis comentado. O Eva. No quieren. Esto Es muy personal, esto es muy personal. El grupo de los tímidos, no pasa nada.
no hay por qué compartir si no queremos. Eso nos dice la CNV también. Muy bien, Fran. Muy buen. Tomas nota. Pues No, nada, no, muchas gracias. no sé sí, si se me, ¿qué quiere? no sé si se me oye. ¿Se me oye? Luis, adelante. Sí. Ah, es que de pronto no se me... No, yo lo que he compartido con Fran es que por mi forma de ser, pues necesito volver a oír la sesión y para poder interiorizar un poquito los mensajes que nos has dado. Y luego con tu hermana, con Eva, Un besito. con Eva, lo que he hablado con ella es, aparte de hablar de cómo está la situación, pero lo que he hablado con ella es que a mí me cuesta mucho pedir. Y entonces cuando pido, pues suena como que exijo. Pero es porque siempre intento resolver las cosas yo solo y cuando me veo que no lo consigo, pues es cuando pido ayuda y realmente suena siempre malamente. ¿Para qué te voy a engañar? Sí, nos pasa a todos. Pedimos en el último momento, entonces pedimos ya malamente. Nos pasa a todos, Luis. ¿Por qué te crees que yo estoy haciéndome estos talleres? Porque yo era la peor. Bueno, era y soy. Esto es así. Esto es un sin parar de aprender. Pero Pues bueno, el tomar ojalá conciencia va a ayudar. ojalá hagas más, no, nos hagas más talleres, aunque sean ¿Sí? tan breves, porque la situación Quiere. sí, la situación lo requiere. Así que gracias por esta sesión. Pues nada, a vosotros. Es un placer para mí. Pues muchísimas gracias, Sara. A Muy vosotros, bien. de Nos verdad. ha ayudado A mucho. vosotros, que tengáis un bonito día Y hasta la y próxima. que seáis muy felices. Y recordar, depende de vosotros. Desde luego. Ahí lo dejo. Gracias. Bueno, Igualmente, Sara. pues Mucho. despedimos Adiós. Adiós. Gracias a todos. de hoy. Adiós. Chao. Gracias. Os esperamos la semana que viene, el miércoles. Ay, no se te oye. No se te oye, Fran. Te has ahora. El micrófono. A ver, voy a despedir bien esto. Bueno, muchas gracias a todas por participar, como siempre, María José, Isabel, a Luis y a todas las demás y a los que nos veis en diferido. La semana que viene, miércoles 19, tendremos con nosotros a nuestra compañera Sandra, que nos va a hablar sobre cómo mejorar el contenido web de las páginas de vuestros hoteles y casas rurales. Estamos seguros de que os va a encantar, así que nada, ya os pasaremos el enlace. Un abrazo y buenas tardes.